juez de vigilancia penitenciaria es una figura que se creó ya en el año 79 con la Ley Orgánica General de Penitenciaria. Fue una de las pocas leyes que se aprobó en su día por aclamación de todas las Cortes y crea esta figura como garante de los derechos y beneficios de los internos, de las personas privadas de libertad, bien a penas de prisión o bien a medidas de seguridad privativas de libertad, que es un poco lo que nos atañe, ¿no? Se creó un sistema de recursos en la ley penitenciaria y un juez de vigilancia en cada provincia que era el encargado de supervisar la actuación de la administración penitenciaria y velar por que en el cumplimiento de sus preceptos no se desviara, no hubiera abusos ni desviaciones de poder, y garantizar también los derechos de los internos. Con esta idea, hoy día en España pues funcionamos unos 50 juzgados de vigilancia, uno en cada provincia, en algunos sitios como Madrid, Barcelona y más. En Valencia hay dos, en la ciudad de Valencia, que estamos en la ciudad de la justicia, y nos encargamos pues de toda la vigilancia y la ejecución de todas las penas y medidas. Tenemos repartido por apellidos y bueno, dentro de nuestro ámbito pues nos encontramos con los supuestos de las medidas de seguridad privativas de libertad que son impuestas a las personas que han sido declaradas exentas de responsabilidad penal por la concurrencia de una eximiente completa o incluso incompleta, ¿no? No son casos que cuantitativamente, dentro del enorme volumen de asuntos que llega a los 10.000 asuntos anuales, tengan una relevancia cuantitativa, pero sí son supuestos de importancia cualitativa importante, porque son casos singulares, que hay que verlos y hay que tratar de con los escasos medios pues intentar dar la solución más acorde posible, porque en estos casos pues la legislación no ayuda mucho, ¿no? Digo que no ayuda porque no hay una legislación procesal penitenciaria. En el juzgado de vigilancia funciona todo de una forma muy con los principios básicos de celeridad, de contradicción, de igualdad, de audiencia, y tampoco hay unos criterios, ¿no? Unos criterios muy unificados. Es decir, cada juez tiene su propio criterio. Tenemos el sistema de recursos como jueces de instancia que somos ante la audiencia provincial, es decir, todas las decisiones que tomamos los jueces son susceptibles luego de revisión por 3 magistrados en la audiencia provincial en caso de recurso. Pero lo cierto es que los que tomamos la primera decisión, los que estamos en primera línea, somos nosotros, y nosotros estamos solos. Sí es cierto que está el fiscal de vigilancia penitenciaria, que siempre es parte obligada en todos los procedimientos ante esta jurisdicción, pero a la hora de resolver estás solo y intentas pues dar lo mejor de ti e intentar acertar. Y intentar acertar en estos supuestos no siempre es fácil, porque hay muchos grises, hay muchos claroscuros, hay muchos aspectos que uno no sabe. Estamos hablando también de futuribles, estamos hablando de términos de peligrosidad, estamos hablando de términos hay un hecho que se ha cometido, que es lo que nos ha llevado a que esta persona se haya judicializado y pase por el proceso penal, pero luego hay unas perspectivas, hay una reinserción y hay una rehabilitación, y uno no sabe nunca cuándo va a acertar, sobre todo porque tampoco tenemos medios en los juzgados de auxilio de trabajadores sociales, de educadores o psicólogos que nos pueden auxiliar, distintos de los que tiene la administración penitenciaria. Y bueno, pues nuestra labor consiste fundamentalmente con las personas que han cometido un hecho delictivo y que entran en la institución en hacer esa vigilancia, digamos, de la ejecución de la medida de seguridad que ha puesto el tribunal sentenciador. Cuando una persona ha cometido un delito y es declarada exenta de responsabilidad criminal porque tiene una alteración de la percepción o tiene una alteración grave, una enfermedad mental que le ha impedido entender la licitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, en fin, cuando el tribunal ha considerado que esa persona la absuelve porque no es imputable, pero a su vez le pone una medida de seguridad privativa de libertad porque considera que puede repetir ese hecho y por un criterio de peligrosidad pues se le impone, es el juez de vigilancia el que de entrada va a ver va a ver la ficha, digamos, el programa de intervención y rehabilitación que tendrá que hacer el centro psiquiátrico penitenciario cuando ingrese esta persona en prisión. Al respecto, decir que en España pues hay como psiquiátricos penitenciarios solamente está el de Alicante y el de Sevilla, ¿no? Luego lo que ocurre es que muchos centros pues asumen pues esta tarea de custodia y de internamiento en la multitud de supuestos de eximientes incompletas, donde se pone conjuntamente la pena con la medida de seguridad. Es decir, no todo son eximientes completas, sino hay supuestos en los que
el sentenciador pues, considera que esa persona no tiene todos los requisitos para declararle exenta de responsabilidad criminal, pero sí efectivamente está gravemente afectada por una alteración que debe ser prioritaria, ¿no? Entonces se pone, por ejemplo, 5 años de prisión y 5 años de medida de seguridad de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, y lo que dice el legislador que en estos casos el tiempo de paso de prisión se abonará al de la medida. El tiempo de la medida se abona al de prisión. Entonces esta persona empezará a cumplir su medida de seguridad y una vez acabe los 5 años ya normalmente se abonará a lo que es la pena de prisión. Estas medidas incompletas sí se cumplen, por ejemplo, en el centro penitenciario de Picassent y en centros penitenciarios ordinarios. Lo que ocurre es que el reglamento penitenciario está pensado para psiquiátricos penitenciarios puros, no para estos supuestos. El reglamento penitenciario habla de un equipo multidisciplinar que va a hacer una ficha cuando entre esta persona, que va a hacer una propuesta al juez de vigilancia. Este equipo multidisciplinar va a tener un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, un educador, en fin, gente que no tiene nada que ver con el ámbito penal, ¿no? Incluso a las personas se les llama pacientes, no se les llama internos, ni siquiera, mucho menos penados, porque no son penados, aunque sí están sometidos a una medida de internamiento, ¿no? Bien, el papel del juez es ir de vigilancia penitenciaria, es, pues, como máximo cada 6 meses le están enviando los informes sobre la evolución de estas personas y si ya pueden ser, son capaces de ya tener unos medios de vida pues, con más libertad o con más posibilidades de salidas, ¿no? Y es lo que dice el Código Penal, que el juez al menos anualmente hará una propuesta al sentenciador sobre el mantenimiento de la medida, en el caso de que considere que es necesario que esta persona continúe en un medio cerrado, la sustitución, la posibilidad de sustituir esa medida por otra no privativa de libertad o con más movilidad o con menos contención, la posibilidad de suspensión, es decir, de suspender la medida, y que eso ya veremos en otros casos que se puede hacer, y la posibilidad incluso de cese de la medida si ha desaparecido por completo la peligrosidad criminal. Estas propuestas, que son una figura un tanto extraña en derecho, se hacen al sentenciador y el sentenciador en un procedimiento contradictorio resuelve con audiencia también de la persona sometida a la medida y del Ministerio Fiscal. Bien, eso es fundamentalmente, es decir, el juez de vigilancia, aparte de eso, es el que viene autorizando todas las salidas programadas que se hacen con esta gente, ¿no? Con estas personas, teóricamente no pueden salir del centro si no es por autorización del tribunal sentenciador, pero por la vía del artículo 97. Pero luego en la práctica sí que se viene, empezaron a hacer en Alicante, se hace en Picassent, se hace en muchos centros, que estas personas pues, se les autoriza a salir unas horas al día. Y son salidas programadas, bien con personal de la institución o bien con personal incluso de asociaciones de voluntarios o del tercer sector, ¿no? En Picassent se ven haciendo mensuales y tal, son salidas que se hacen con personal que en ocasiones requiere la autorización del juez de vigilancia, y en ocasiones, como es la Junta de Tratamiento quien decide las personas que van a salir, eso tiene que pasar por Madrid. Es muy habitual que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias diga, pues de este grupo de 10, estos 3 no salen y estos 7 sí. Los aspectos que tiene el juez de vigilancia penitenciaria es que tiene un contacto directo y periódico con las personas privadas de libertad, y eso se materializa en las visitas semanales. El juez es un trabajo de campo que se hace muy interesante, que todas las semanas el juez se dirige a los establecimientos penitenciarios de su jurisdicción, de su territorio, y visita pues, todas las instalaciones, y despachas con el director, con las juntas de tratamiento en su caso, y sobre todo entrevistas directamente con las personas que lo solicitan, con las personas privadas de libertad. Esa entrevista de primera mano pues, ayuda a percibir pues, los puestos que una persona pues, ve su progresión, ¿no? Al fin y al cabo, cuando estás encargado de autorizar o de firmar un permiso o de estimar un recurso con una denegación de permiso, o ver si esa persona ya está preparada para acceder a un régimen de semilibertad, o esa persona internada judicialmente pues puede ser merecedora de una propuesta de sustitución de la medida por otra menos gravosa, pues evidentemente es importante ese contacto personal. Esa entrevista, ese contacto directo con la persona privada de libertad, pues es una fuente de información, porque bueno, pues se transmite mucha información que no se ve en los escritos, y se ve si esa persona pues,
está ya más capacitada para acceder a un permiso, para acceder a un tercer grado o para ser merecedora de una solicitud, una propuesta de cese o de suspensión de la medida de internamiento. Esto se combina también con una capacidad que tienen las personas presas que no la tiene ningún otro ciudadano que litiga o que ciudadano que frente a la administración de justicia, que es la autopostulación. La autopostulación es la capacidad que tiene una persona de representarse a sí misma y defenderse sin necesidad de abogado ni procurador. Y eso cualquier persona privada de libertad lo puede hacer ante el juez de vigilancia. Cualquier recurso, cualquier queja, cualquier solicitud que sea susceptible de las competencias del juez de vigilancia, que son muchas en ese aspecto, la puede dirigir directamente, bien en esas entrevistas, bien con una petición de audiencia o bien por un escrito sin más formalidades que su firma. Y normalmente nunca se va, por el principio pro actiones, nunca se va a desestimar por falta de forma, es decir, siempre va a haber una actuación, una respuesta por parte del juzgado de vigilancia. Esa inmediatez que hay hace que las personas privadas siempre tengan al juzgado de vigilancia como alguien que cercano que sí que intenta velar por lo menos por sus derechos y corregir los abusos y desviaciones que la administración penitenciaria pueda cometer. Es decir, el juzgado de vigilancia no vigila al preso que se nos escape ni a la persona privada de libertad, vigila a la administración penitenciaria para que no se exceda con sus atribuciones. Las personas que puedan haber sido privadas de libertad en sentencia y que luego hayan tenido un trastorno mental que se le haya manifestado con posterioridad a la sentencia firme, tienen un mecanismo de revisión a través del artículo 60 del Código Penal que prevé que el juez de vigilancia, en estos casos de apreciar después de sentencia firme una situación duradera de trastorno mental que impide a esta persona conocer el sentido de la pena, se pueda suspender esa pena de prisión y sustituir por una medida de seguridad que podrá ser de internamiento o no, nunca más gravosa que la pena que se sustituye. Esto es bastante interesante, es una posibilidad que ya venía en la ley de enjuiciamiento criminal para los supuestos de demencia sobrevenida y que lo hacía el tribunal sentenciador, y tras la última reforma se encomendó, desde el año 2003, se encomendó al juez de vigilancia porque era la persona más cercana a la persona privada de libertad, la persona que visitaba los centros penitenciarios y que conocía de primera mano las vicisitudes de las personas presas. Esta posibilidad además se articula de una forma directa, a diferencia de las propuestas de cese, de modificación, de suspensión o sustitución, que son propuestas que se hace al tribunal sentenciador. En este caso, el juez de vigilancia lo decreta por sí mismo tras escuchar al Ministerio Fiscal, su dictamen del fiscal. Y en teoría es un sistema que el legislador ha previsto que es bastante favorecedor para todas estas personas que ya llega un momento que ya no saben qué están haciendo en prisión, porque han perdido ya por completo el sentido de la pena, o no porque eso se hayan devenido dementes, sino porque a lo mejor era un estado de una enfermedad latente que se ha manifestado luego durante el ingreso en prisión o incluso antes del ingreso en prisión. Porque lo que dice el precepto es que después de firme la sentencia se manifieste esa situación de duradera trastorno mental transitorio, de trastorno mental, ¿no? En este caso, el juez pues, puede suspender y puede poner esa medida. En otras ocasiones se ha suspendido la pena y se ha puesto una medida de seguridad no privativa de libertad, es decir, de tratamiento médico, ambulatorio, en uno de los recursos siempre que lo hay. De manera que eso ha producido la excarcelación de esta persona. En la mayoría de las ocasiones lo que ocurre es que esta persona que estaba clasificada penitenciariamente, que a lo mejor podía disfrutar de permisos de salida, al suspenderle la ejecución de la pena de prisión y poner la medida segura de internamiento, lo que haces es que la estás desclasificando y la estás dejando sin permiso, es decir, que no la estás favoreciendo, Máxime cuando en muchas ocasiones se ha intentado o hay pues estos programas puentes o hay otros mecanismos de beneficios penitenciarios que ayudan más a la reinserción a la persona que el mero cumplimiento de una medida de seguridad de internamiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la ejecución normal de una pena de prisión, a partir de la cuarta parte de la condena, si se observa buena conducta, se pueden acceder ya a los permisos ordinarios de salida, hasta 18 al semestre y 36 al año
Para los clasificados en segundo grado, son permisos que da la Junta de Tratamiento y autoriza al juez de vigilancia penitenciaria cuando exceden de 2 días. Siempre exceden de 2 días, el mínimo que se dan son 3. Es una práctica que se ha venido haciendo desde hace muchos años porque la Administración Penitenciaria que quiere que cada persona que salga de permiso lleve la firma del juez de vigilancia penitenciaria autorizando ese permiso. El juez de vigilancia también resuelve en vía de recurso de queja las denegaciones de permiso. Cuando la Junta de Tratamiento estima que esa persona no está apta para salir de permiso, esa persona puede recurrir por cualquier medio, verbalmente en una audiencia de las semanales o por un escrito, sin necesidad de abogado ni procurador, esa decisión. El juez de vigilancia va a recabar los informes del centro penitenciario que justifiquen la negativa, va a dar traslado al Ministerio Fiscal y va a resolver. En ocasiones ratificará el acuerdo de la Junta de Tratamiento de negación del permiso y en ocasiones estimará que los motivos que se han alegado no justifican que no salga esa persona de permiso y concederá permisos. Puede conceder 2 permisos de 4 días o 3 de 6 con las condiciones y controles que estime procedente en función de las características de esta persona. Esta persona le fue apreciada una atenuante de drogodependencia y tiene ahí una etiología delictiva muy clara relacionada con su toxicomanía, pues normalmente pues van a ser las analíticas correspondientes al regreso de permiso, la presentación en fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, ¿no? Bien, lo que yo quiero decir es que está mucho más desarrollado los mecanismos de reinserción desde la perspectiva de la persona privada de libertad normal que desde una persona que tiene una medida de seguridad de internamiento porque ha sido declarada exenta de responsabilidad criminal. Estos mecanismos luego se traducen en el caso de una persona normal que cuando ya ha disfrutado unos permisos de salida y ha hecho buen uso, normalmente va a ser merecedora de una progresión a tercer grado. Dentro del tercer grado, que es un régimen de semilibertad, donde teóricamente solo hay que ir a dormir a prisión, ya hay unos medios telemáticos que se suelen hacer, que se suelen poner, que son las pulseras del artículo 86.4 del reglamento penitenciario, que eximen de ir a la prisión. Basta con que tengas un domicilio con línea telefónica para que pernoctes ahí. Y eso normalmente es el paso previo a la libertad condicional. Si tenemos un programa puente, como funciona muy bien en la prisión de Picassent, en Antonio Asunción, o tenemos unos programas específicos que ayudan a estas personas a reinsertarse, pues evidentemente el camino puede ser mucho más corto, incluso puedes hacer al tercer grado sin necesidad de disfrutar de permisos, porque la ley no lo exige. Ni siquiera la ley exige de un tiempo mínimo para acceder al tercer grado en ejecución de una pena de prisión. En la medida de seguridad e internamiento, tiene la flexibilización de las salidas programadas y de la posibilidad de revisar, pero esas revisiones son con una periodicidad máxima anual por parte del juez de vigilancia y no suelen ser muy habituales los ceses o sustituciones. Si bien el reglamento penitenciario exige que cada 6 meses se haga la revisión, el juez de vigilancia solo tiene la obligación de hacerlo anualmente, aunque nada impide que se haga antes. Pero al fin y al cabo no dejan de ser propuestas que luego van a ir al sentenciador, y el sentenciador es libre para decidir si esa persona se le puede sustituir esa medida privativa por otra no privativa de libertad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que personas que están a lo mejor ya en situación de salir en tercer grado, suspenderles la ejecución de esa pena de prisión para ponerles una medida de internamiento, a veces eso conlleva incluso el traslado de un centro penitenciario a otro donde no tiene arraigo, porque ya hemos dicho que los centros psiquiátricos penitenciarios puros están en Alicante y en Sevilla y no hay ninguno en Valencia. Entonces, a lo mejor esa persona que tenía aquí su arraigo y tenía sus visitas familiares, pues lo va a perder, ¿no? Es decir, es un supuesto claro en que no le estás favoreciendo. Y bien, son cuestiones que están ahí y hay que verlas muy despacio antes de tomar una decisión, porque muchas veces no es ni blanco y negro, hay mucha gente que está incapacitada judicialmente, pero no plenamente. Normalmente cuando las incapacidades parciales suelen estar más relacionadas con la administración de los bienes y del patrimonio y no con el regir su propia persona, ¿no? Estas personas pues habría que oírlas, pero claro, oír una persona, normalmente aquí lo que hacemos es nombrar un abogado de oficio, por el artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, es decir, no es preceptiva, como hemos dicho, la intervención de abogado procurador ante el juez de vigilancia, pero el juez estima que para garantizar la igualdad de partes y porque se trata de una cuestión de bastante trascendencia,
esa persona debe contestar, a evacuar el escrito, o, en fin, manifestar su opinión de una forma profesional, con un asistido y de un abogado, ¿no? Y es lo que hacemos, nombrar abogado de oficio para que esa persona pueda decir realmente qué es lo que quiere, porque muchas veces, insisto, no sabemos y tampoco sabemos si luego lo que manifiesta dice querer va a ser lo mejor para su reinserción o para su rehabilitación, ¿no? Bien, este es el sistema, digamos, de penas y medidas de seguridad que tiene nuestra legislación. Es un sistema vicarial, también hay sistemas de penas y medidas conjuntas, y las disfunciones se producen en muchas ocasiones cuando una misma persona con una cierta carga delictiva ha sido declarada exenta de responsabilidad criminal y le han puesto medidas de seguridad de internamiento. En otras causas, por otros jueces, no se le ha apreciado nada y le han puesto las penas de prisión puras y duras, y en otros supuestos incluso le han puesto las dos, las medidas de seguridad privativas y las de prisión. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos con casos de gente que tiene a lo mejor 8 años de pena de prisión por diversos delitos y luego 6 años de medidas de seguridad e internamiento por otros diversos delitos en los que el juez sí que ha entendido que concurría la eximiente completa. Bien, en estos casos la persona es la misma y empieza a cumplir su medida de seguridad de internamiento porque es lo que dice el Código Penal, se empieza a cumplir. Pero hasta que no acaben esos 6 o 7 años no puede empezar a cumplir los 8 años de la pena de prisión. Esto es una disfunción porque la persona es la misma, es decir, todos los tratamientos que estamos haciendo con esta persona, la persona en sí es la misma. Cuando evoluciona muy favorablemente, lo único que puede hacer el juez de vigilancia es decretar la suspensión o la sustitución de esa medida de internamiento por una de tratamiento ambulatorio o por una medida no privativa de libertad, para poder el contador a cero y empezar a cumplir los 8 años de prisión que ha empezado a cumplir por aquellos delitos en los que no se le apreció esta eximente, ¿no? Insisto, es un tema complejo, hay que verlo caso por caso, y muchas veces pues estas disfunciones se dan pues, por la propia dinámica del sistema, porque muchos abogados piensan que lo mejor para su cliente es forzar a toda costa la apreciación de una eximente completa o una atenuante muy cualificada. También nos encontramos con internos con cierta trayectoria delictiva que están cumpliendo su pena de prisión de varios años y de repente les cae una ejecutoria de 6, 8, 10 meses de medida de seguridad de internamiento porque ha sido declarado exento de responsabilidad criminal en una causa en la que el abogado estuvo especialmente insistente en que se le apreciara. Nos hemos encontrado que esta persona estaba cumpliendo normalmente en un módulo ordinario y se le suspende la pena de prisión y pasa a empezar a cumplir esos 8 meses de medida de seguridad de internamiento. La administración penitenciaria, para no desarraigarlo, no lo manda a Foncalent, porque además el sentido de estos psiquiátricos penitenciarios puros es el cumplimiento de penas largas, y en este caso no lo es, son 8 meses, pero tampoco lo puede mantener en ese módulo ordinario de vida, con lo cual lo pasa a enfermería. En enfermería, que es donde están las personas que realmente necesitan de esta atención y necesitan de estos cuidados asistenciales, porque han sido declaradas exentas de responsabilidad criminal, pues esta persona que no lo es, pues causa unos trastornos de convivencia enormes, extorsiona a los compañeros de internamiento más débiles o con más vulnerables y al final pues crea un problema serio porque los pocos recursos que se están utilizando para estos pacientes que realmente necesitan de estos tratamientos, esta persona que no lo es, pues lo está desestabilizando, ¿no? Y sin embargo pues hay que seguir cumpliendo. La solución que el juez encima le suspenda esa medida es como, digamos, favorecer su mala conducta, ¿no? Es decir, no sería dejar casi impune esa causa por la que fue condenado, por la que le fue impuesto esa medida de seguridad. Bien, son supuestos en los que muchas ocasiones el propio interno te dice en esas entrevistas, que son fundamentales, que eso fue un ardid o que lo hizo porque pensaba que iba a cumplir fuera en un centro de deshabituación o porque pensaba otra cosa o porque le dijo el abogado y tal, pero que realmente incluso hay supuestos en los que una interna pues me dijo claramente que ella quería volver a estar en su módulo ordinario, que ya iba a disfrutar de permisos y que se le había impuesto esa causa y que esa causa no la quería. Y ahí, bueno, pues tuvimos que, después de ver que la viera el forense y de acreditar que efectivamente no tenía ninguna alteración mental,
pues dejar sin efecto esa medida, pero bueno, aquí se pudo hacer porque esa medida se había puesto de una forma un tanto irregular y se pudo jurídicamente aquello subsanar, pero en principio lo que hay una sentencia firme de condena o de no condena es lo que hay que ejecutar por el principio de intangibilidad de resoluciones judiciales firmes y es muy difícil revertir esa situación cuando ya se ha dado. Por eso insisto que es un tema en el que hay que tener cuidado tanto a la hora de sentenciar este tipo de medidas o de imponer medidas que son de imposible o difícil cumplimiento y reservarnos, en fin, intentar pues centrarnos en los supuestos que sea más eficaz la reinserción o la rehabilitación. Hoy por hoy los sistemas en un centro penitenciario como Picassent, el Antonio Asunción, donde hay 35 módulos, donde hay muchísimos perfiles de hombres, mujeres, de primarios, de adultos, de jóvenes, y donde hay módulos de respeto, hay módulos terapéuticos, hay una comunidad terapéutica intrapenitenciaria que funciona fantásticamente, está el módulo de estudios y tal, se puede pues intentar trazar los itinerarios de personas que estén que estén en el programa Payen, ¿no? El programa Payen es un programa de atención a enfermos mentales en prisión que también coge a estas personas que no fueron, pero que evidentemente no tienen esa enfermedad mental que le impide conocer el sentido de la pena, pero tampoco tienen un grado normal, ¿no? Porque pues, son supuestos que quizás porque son más abundantes los que mejor respuesta tienen. El supuesto de enfermedad mental total pues es supuesto en lo que ya es un paciente y donde se está evaluando la peligrosidad futura, ¿no? La posibilidad de que esa persona pueda reincorporarse a la sociedad, los recursos que tiene la sociedad de una forma pues tranquila y sí evitando las puertas giratorias, ¿no? El fiscal, lo que en el ámbito de vigilancia penitenciaria, lo que hace el fiscal es interesar antes de las excarcelaciones de estas personas el procedimiento judicial de incapacidad, si es que no han sido ya incapacitados. Muchos no lo han sido y es el fiscal que lo hace. Bien, esto ya lo habrán hablado en otras entrevistas, hasta la comisión de tutelas, de la HGA, etcétera, quien asume la tutela porque estas personas siempre van a tener la necesidad de acompañamiento, de seguimiento toda su vida, ¿no? Por lo menos para mantener su enfermedad controlada. Y bueno, desde el juzgado de vigilancia pues procuramos pues en fin, que tanto desde el cumplimiento de penas en un régimen penitenciario normal, es decir, permisos, tercer grado, libertad condicional, pues estas personas tengan una derivación pues correcta y desde el punto de vista pues de las medidas de seguridad pues efectivamente pues, claro, cada persona la vamos a ver con detalle porque, insisto, no es una cantidad que impida su adecuado control y seguimiento. La posibilidad de luego estas personas, pues, sus recursos, pues, claro, aquí el tercer sector es muy importante, ¿no? Porque son los que luego están en la práctica dando más la cara y ofreciendo esos recursos que desde el juzgado es imposible saberlos, ¿no? Estimo que el juzgado de vigilancia no tiene ni siquiera psicólogos ni trabajadores sociales adscritos, ¿no? Yo delego mucho en los trabajadores sociales del propio centro penitenciario a la hora de establecer condiciones y controles de salidas, de permisos de salida, de terceros grados y tal. Es decir, a mí la información siempre me viene un poco por terceras personas. Es más directo, pero por otro lado también es más indirecto, tiene más posibilidades de distorsión, ¿no? Lo que pasa es que eso digamos que se intenta atenuar con el contacto directo que tiene el juez de vigilancia con el propio usuario, con la propia persona privada de libertad o con el propio paciente, ¿no? Yo en ocasiones salí una vez de excursión con unas salidas programadas y bueno, tienes contacto, es decir, estás viendo cada uno cómo es o cómo se comporta en un medio semiabierto, porque era una salida de 6 horas, en un medio por el campo, en un pueblo, y bueno, pues la información desde luego que transmite una persona sin hablar y hablando es enorme. Con el